noches a todos ustedes. Soy el abogado Héctor Becerra y les doy la más cordial bienvenida nuevamente a su programa Justicia para Todos. Un programa que fue diseñado para que ustedes conozcan sus derechos, sus obligaciones y los puedan llevar a cabo en su vida diaria. El día de hoy vamos a platicar acerca del derecho laboral. ¿Quiénes son los sujetos para el derecho laboral? ¿Quién es el patrón? ¿Quiénes son los trabajadores? ¿Qué derechos tiene uno? ¿Qué obligaciones tiene? Y de igual forma, el trabajador, ¿qué derechos tiene? ¿Qué obligaciones tiene? Se va a poner muy interesante este programa. Le pido nos acompañe después del siguiente corte comercial. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en su programa Justicia para Todos. Como les comentaba, nos acompañan a esta grabación una serie de especialistas en materia del trabajo, los cuales voy a presentar. Quiero decirles que todos ellos son gente que en la praxis ha llevado numerosos juicios y conocen de una forma completa la materia laboral. Bueno, primeramente nos acompaña la licenciada Munira Sánchez. Hola, buenas noches a todos. De igual forma nos acompaña la licenciada Carla Baeza. Hola, mucho gusto. De igual forma le doy la bienvenida al licenciado Gonzalo Covarrubias. Buenas tardes. Y por último nos acompaña el licenciado Luis Enrique Sánchez. Muy buenas tardes. Bien, pues para poder tomar el tema de derecho laboral, me gustaría primero mencionarles a todos ustedes de dónde proviene el derecho del trabajo que cualquier persona puede llegar a tener. Le pediría aquí al licenciado Gonzalo Covarrubias nos señale, según la Constitución, qué establece sobre derecho del trabajo. Bueno, la Constitución en torno al derecho del trabajo contiene dos preceptos primordiales, que son el artículo 5 y el artículo 123, que señalan las bases mínimas sobre las cuales se rige el derecho del trabajo. Sin embargo, el derecho del trabajo, históricamente hablando, tiene inicios desde lo que son las leyes de Indias, incluso donde se regulaba el periodo de trabajo de las 8 horas. Sin embargo, que se fue deformando con motivo del devenir histórico de México, y con lo cual hubo determinados abusos en la época prerevolucionaria y que trajo consigo lo que conocemos hoy en día como el constitucionalismo social. ¿Qué quiere decir esto del constitucionalismo social? Son una serie de bases mínimas que buscan la protección de determinados grupos por medio de la Constitución. ¿Qué nos dice el artículo 5 constitucional? Quiero también hacer referencia de lo siguiente. El artículo 5 antes era el artículo 4, por lo que refiere a las prescripciones en materia del trabajo. Ese artículo prescribe básicamente de que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y un trabajo útil, el cual no va a poder ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa a menos que la actividad sea ilícita. Bajo estas circunstancias, sí hay posibilidades de que se restrinja este derecho del trabajo. Asimismo, el artículo 123 constitucional en sus diversas... ¿Cuántos apartados tiene el artículo 123? Porque entiendo que una parte es para los trabajadores de forma privada, otros para el servicio burocrático. ¿Cómo se maneja esta parte? O sea, ¿cómo se divide y a qué va enfocado cada uno? ¿Quiénes conocen referente a esta materia? ¿Cómo se maneja? Bueno, el artículo 123 constitucional tiene dos apartados, el apartado A y el apartado B. El apartado A se refiere propiamente a trabajadores que no se encuentran contemplados como trabajadores al servicio del Estado, salvo determinadas excepciones. ¿Cómo qué excepciones? Los organismos públicos descentralizados, por ejemplo, se rigen con el apartado A. En el apartado B encontramos generalmente servidores al servicio del trabajadores al servicio del Estado, como ¿de qué tipo? Digamos, trabajadores de las juntas federal y local de conciliación y arbitraje. Encontramos algunos servidores públicos de secretarías de Estado. Encontramos también algunas
personas de algunos organismos como, bueno, se me Digamos viene a la más mente. sencillo que el apartado A es para los trabajadores privados y el apartado B para los trabajadores públicos. Pues yo no, bueno, lo que pasa es que estamos hablando de que sí se les puede considerar como trabajadores de la iniciativa privada, pero finalmente tienen que ver con las Licenciada restricciones del Carla, Estado. ¿usted qué nos puede opinar respecto a estos dos? Yo coincido con la apartados. licenciada Munira en cuanto a que el apartado A sencillamente es para trabajadores particulares de todo tipo de trabajos, y apartado B lo tenemos que distinguir para funcionarios públicos o de cualquier dependencia del gobierno. Llámese, no sé, procuraduría, delegaciones, cualquier tipo de funcionario al servicio del Estado, le corresponde el apartado B. Y eso sería sencillamente la diferencia entre apartado A y apartado B. Ok, el apartado A entiendo que nos señala que algunos derechos que existen para los trabajadores o algunas restricciones que existen para los trabajadores. Unas de ellas son que no se puede contratar a menores de edad. ¿Hasta qué edad, licenciada, se pueden contratar? Pues el artículo 123 es muy claro, ¿no? A partir de los 16 años se puede contratar a los trabajadores, establece la prohibición de que menores de 14 años no pueden prestar servicios, y en el caso de trabajadores de 16 años, habla de que la jornada tendrá que ser de 6 horas. ¿Y cómo está eso de que tiene que ser un trabajo familiar cuando son menores de edad? Cuando son menores de edad, en ese caso, bueno, se quita en el nuevo 123, bajo las luces de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, no se especifica en el 123 con respecto a trabajo familiar. Eso se refiere ya más a la Ley Federal del Trabajo. Pero en la Constitución te dice que solamente te marca, establece que a partir de los 16 años una persona ya puede ser trabajador, y te establece la jornada mínima. También, por ejemplo, el 123 te establece la jornada máxima de 8 horas al día, es decir, 48 horas. ¿Tú señalas qué horario puedes tomarlo? O sea, ¿qué horas continuas de las 8 horas son las que tú puedes establecer? O sea, en la mañana, en la tarde, toda la noche. ¿Cómo se manejaría esa parte? ¿Cómo se le llama? Bueno, no es que tú lo establezcas como trabajador, sino que tú y tu patrón se ponen de acuerdo en qué jornada vas a llevar a cabo. Tanto la Constitución como la Ley Federal del Trabajo hablan de 3 tipos de jornadas. Jornada diurna, jornada mixta, jornada nocturna. Son 3 tipos de jornadas. ¿Qué horarios incluiría esas jornadas? Las jornadas me parece... Las jornadas diurnas de 6 a 20 horas, las jornadas nocturnas de 20 horas a 6, y las mixtas va... como parte y parte, ¿no? No pueden exceder de 3 horas y media de la jornada mixta. Aquí la ventaja que tú tienes en cuestiones de los horarios es que en la diurna es de 8 horas. La ley piensa en esto, o más bien el legislador quiso plasmar que en la diurna obviamente tienes un poco más de energía, puedes hacer más labores. La nocturna, al ser un trabajo más pesado, debe ser menos. Está reduciéndola a 7 horas. Y la mixta, al combinar estos dos esquemas, el legislador buscó una media que es de 7.5 horas. ¿Y pueden exceder las horas de jornada de trabajo, las mixtas? ¿Y hasta cuántas horas se pueden exceder? Claramente se pueden exceder, que es lo que la ley ha estado estableciendo mucho. Se pueden establecer hasta, me parece, son 9 horas. 9 horas a la semana, es decir, que tienen que estar repartidas en 3 ocasiones, o sea, en 3 días. Y esas horas extras que son dobles se van a tener que pagar, ahora sí que al doble del salario, y las que excedan de las jornadas que acabamos de establecer, dobles, serán triples. Sí, o sea, queremos entonces entender que sí puede haber horas extras a estas horas mixtas, que nunca deben de exceder de 3 horas, ni 3 veces a la semana, ¿es correcto? Es decir, 3 por 3, 9. Ok, entiendo que en la Constitución también habla de los días de descanso que puede tener una persona. Normalmente, ¿cuál sería el día de descanso? No sé si nos quiera comentar algo aquí el licenciado Luis Enrique Sánchez. Pues mira, por práctica ha sido el día domingo, ¿no? Es el día que se establece que sea el día de descanso.
se establece un día de descanso por lo regular y creo que el auditorio va a encontrar muchas veces que los días de descanso se establecen sábados y domingos, ¿no? Pero eso depende mucho de la naturaleza del trabajo, ¿no? Exactamente. Y eso ya lo tiene que acordar el patrón y el trabajador. Exactamente, tenemos, obviamente, todo esto lo tenemos que establecer mediante un reglamento, pero en sí el descanso es el día domingo. Sí, en la Constitución habla de que por cada 6 días de trabajo tendrás un día de descanso. Un día de descanso. Un solamente día de descanso, pero ahora la práctica, como bien dice el licenciado, tiende a que sean 2 días de descanso. Bien, ok. Licenciado Covarrubias, lo interrumpí hace un momento, Sí. pero yo entiendo que la máxima norma en materia laboral es la Constitución, artículo 123, digamos, el apartado A. El artículo quinto también. Y el artículo 5º constitucional. ¿Qué otra normatividad aplica a la parte del trabajo? ¿Qué otra ley como tal sería? Por ejemplo, hay profesiones que requieren para su ejercicio profesional, valga la expresión, un título profesional, una cédula. Ahí, por ejemplo, encontramos la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional en materia del ejercicio de las profesiones. Bien. Y ahí podemos localizar diversas normas donde se establece cómo se debe adquirir un título profesional, en qué condiciones, quién es el que debe expedir ese título profesional y, en su caso, quién debe registrar ese título profesional para expedir una cédula con efectos de patente. Hay profesiones que no necesariamente requieren una cédula y, sin embargo, se pueden ejercer. Entonces, esa sería parte complementaria, digamos, de la Ley Federal del Trabajo también. O sea, la Ley Pues Federal del Trabajo. son leyes reglamentarias en materia del trabajo, porque finalmente lo que se busca es regular el ejercicio de una profesión. Bien, don Gonzalo, yo te pediría que nos señales cómo se contrata una persona, cuáles serían los requisitos y qué deben de cuidar al momento de contratarse para una empresa o para un particular. No se vayan, vamos a un corte comercial y responderemos a esta incógnita. Gracias. Bien, amigos, regresamos y el licenciado Gonzalo Covarrubias nos va a dar respuesta a cómo se debe uno de contratar y qué se tiene uno que cuidar para cuando se contraten ante un particular o ante una empresa. Licenciado, si nos puedes comentar esto. Primero tenemos que revisar qué es lo que quiere la empresa o qué es lo que quiere la dependencia a la cual queramos nosotros servir. Okay. Porque es sin lugar a dudas indispensable saber si están queriendo contratar a una persona de nivel profesional, a una persona con carrera trunca o que cuente simplemente con conocimientos básicos para llevar a cabo una actividad. Para eso evidentemente se requiere de un contrato. Entonces ese contrato también va a variar porque existen contratos individuales y contratos colectivos que en este caso, en el último de los casos, por lo regular se encuentran registrados en la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente. Ahí en ese punto yo quisiera nada más enfatizar que muchas veces les piden a los trabajadores que llenen una solicitud de empleo. Les toman los datos generales, eso es correcto que lo lleven a cabo, Sí. Más sin embargo, sí hay que cuidar mucho el que sí les den un contrato individual de trabajo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los patrones son gente que tiene a sus asesores jurídicos y muchas veces no quieren darles el contrato individual de trabajo para que no sepan todas sus condiciones de trabajo, todo lo que deben de ser respetados, todo lo que deben de darles y sus jornadas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Héctor, pero hoy día, de verdad, entrar a un trabajo en la práctica es realmente difícil, o sea, hacen muchas trabas, piden muchas cosas, entonces lo que estás mencionando es muy importante, ¿no? Claro. Es importante para que todos sepan que realmente tienen que estar de acuerdo, que les tienen que dar un contrato, que tienen que especificar lo más posible sus actividades, el salario que van a tener, los días de descanso, ¿no? Porque ahora sí es insufrible ir a una entrevista de trabajo. Usted, licenciada Carla, ¿cómo considera que Yo el creo, contrato se debe de dar? Efectivamente,
Cuando existe una relación de trabajo tiene que constar o se tiene que plasmar en un contrato individual de trabajo, ¿no? En el cual, como ustedes bien dicen, tiene que haber condiciones básicas, como es jornada, qué puesto, fecha de ingreso, La qué cantidad que salario, percibes. qué salario, con qué regularidad vas a recibir ese salario, ya sea de forma quincenal, de forma mensual, de forma semanal, qué días de descanso tienes, qué prestaciones tienes, por ejemplo, cuánto vas a tener de aguinaldo, cuántos días te van a dar, si va a estar conforme a la ley o van a ser prestaciones extralegales. Pero hay que recordar Extralegales entendería que pueden ser superiores a Sí, las legales, pero menores, nunca inferiores. Nunca inferiores. Nunca inferiores, no podrá ir en contra tanto del artículo 123 constitucional como la Ley Federal del Trabajo, pero sí podrán exceder. Es Ok. decir, que por ejemplo, no sé, si un porcentaje de prima vacacional está en 25%, puede aumentar al 35 o al 45, e incluso vemos empresas en donde les dan a sus trabajadores 50 o 60%, ¿no? Hasta Eso el depende. aguinaldo, creo que le pueden dar un mes, supongamos, Sí, de aguinaldo. inclusive te dan un mes o un mes y medio dependiendo de las prestaciones que te quiera dar la empresa. Y Pero- también tengo entendido, perdón, que todos los salarios son diferentes, hay diferentes tipos de Sí, claro. salarios, ¿como cuáles? Por ejemplo, el salario profesional o el salario que viene establecido por cada una de las actividades. Por ejemplo, jornaleros, ingenieros, así Por viene la unidad de tabla. tiempo, Exactamente. ¿no? Por obra, bueno, o sea, tú te todo ese refieres tipo. al tipo de Pero salarios Al que tipo de pueden haber. salario, sí, es lo que Ok. te pregunté. Sí, salario por hora, por ejemplo, con esta nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo se reconoce el trabajo por hora. Claro. Cosa muy interesante que antes no existía, ¿no? Por ejemplo, ahora se puede dividir el salario por hora, Claro. por obra determinada. Si a un trabajador no le entregan su trabajo, su contrato, perdón, ¿qué es lo que tiene que hacer? Estaba esperando que me preguntaras eso porque aquí viene en el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo, dice que se presumirá una relación de trabajo aun cuando no existe un contrato individual de trabajo. O si yo no tengo contrato y lo sigo dando el trabajo en tiempo, forma, con todas las actitudes, con todas las herramientas, sigo produciendo, no importa que no esté mi contrato. Exactamente. Si hay una relación de trabajo. Sí Sí, existe y el una patrón relación. está obligado a pagar ese salario. todo. Claro que sí. Ok. ¿Y puedo demandar en el caso de que no lo tenga? O sea, Sí. ¿podría demandar el que me otorguen ese documento que se señala como contrato? Claro, para eso se presume, ¿no? Es decir, que la relación de trabajo no es porque exista un contrato individual de trabajo, sino se presume por todas las actitudes que conllevan una relación de trabajo, como por ejemplo es la subordinación, el pago de un salario, el pago de prestaciones. Si existe un patrón que te da prestaciones, que te da un salario, etcétera, que te gire instrucciones, entonces esa es una relación de trabajo, aun cuando no se encuentre en un documento como es el contrato individual. Pero ¿estás de trabajo. acuerdo, abogada, que hoy día muchos de los trabajadores que nos ven No no tienen saben contrato. no tienen contrato y no saben eso, ¿no? Sí, y claro. los patrones explotan de ese modo a los trabajadores, Sí, con- diciendo no tenemos un contrato, no tengo por qué pagarte, o hoy te pago 100 pesos y la próxima semana te pago Exactamente, 50. para No, y abusar, ¿no? el caso que es peor, que se está dando a diario, o que nos estamos encontrando los litigantes en la calle, es desde que te contrato, fírmame tu renuncia, ¿no? Claro. Que creo que es algo que muchos patrones hoy en día están haciendo, que les denominamos las malas prácticas que están haciendo los trabajadores, y es muy importante no firmar todo este tipo de documentos, claro está, ¿no? Ese es el consejo Esa es, que una, yo doy. esa es una gran recomendación. No firmen renuncias en blanco O documentos. o documentos, cualquiera que sea su naturaleza, al momento de ser contratados por un particular, por una empresa, por una sociedad. Y hay que fijarse mucho en lo de los contratos. También a las empresas, deben de tomarlo en cuenta, que si no existe un contrato, el trabajador también puede decir, a contrario sensu, que tiene un sueldo mayor al que se le esté otorgando. Entonces quedan en estado de inseguridad jurídica como tal. Lo ideal sería que sí les otorguen sus contratos a los trabajadores para que se viva un estado de derecho como tal, ¿no? No sé si quiera opinar algo el licenciado. Luis Mira, Enrique. las problemáticas que veo hoy en día, que creo que el auditorio debe cuidar mucho, es un punto esencial que ha sido tocado, es no firmes hojas en blanco, revisa bien tus comprobantes de ingresos. ¿Por qué? Porque también una práctica que está haciendo
la industria hoy en día es realizar pagos inferiores a los cuales tú estás siendo contratado. ¿Qué es esto? Yo te contrato por, digamos, 10 pesos y yo nada más voy a registrar que te estoy pagando un solo peso. Por lo regular las empresas hasta se van al mínimo, ¿no? Esto es muy grave. ¿Por qué? Porque si tú en algún momento sufres un accidente de trabajo, obviamente tienes seguridad social, la cual te va a cubrir, pero sobre ese peso. Hoy las empresas, para evitar cargas fiscales, de las diferentes, las cargas de seguridad social, están haciendo estas prácticas. Estas prácticas no son nada favorables para el trabajador, siendo que tenemos una ley la cual nos está protegiendo y la cual está buscando esa protección para el trabajador, ¿no? O sea, si en un recibo de pago, donde le están pagando obviamente al trabajador, viene que su sueldo es, digamos, 2 pesos, pero lo demás vienen que es un bono de productividad, que son algunos otros conceptos, ¿eso no es su sueldo como tal? ¿O sí es parte de su sueldo? Las cajas de ahorro, todo eso también, ¿no? ¿Eso es su sueldo? ¿No sería su sueldo? ¿Sería un sueldo, un salario diario integrado? ¿Sería el salario bruto? ¿Cómo sería esa parte? Perdón, igual y yo puedo intentar contestar esa pregunta. Adelante, adelante. Cuando en tu recibo de pago aparece, por ejemplo, un salario más bonos, más comisiones y demás, eso integra tu salario. Okay. Pero como dice Luigi, por ejemplo, ¿cómo se llama? El recibo de pago, el trabajador tiene que asegurarse que el salario es el salario que contrató, que aparece en su contrato. Y a su vez tiene que verificar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social que efectivamente su seguro y fue registrado o dado de alta con ese salario. ¿Por qué? Porque si no, al final del cabo le va a pegar en la parte de pensión, le va a pegar en la parte de si tiene un riesgo de trabajo o un accidente de trabajo, le van a pagar directamente el IMSS con un salario pues hasta totalmente una liquidación menor. Fuera el caso, ¿no? Exactamente. ¿no? No, bueno, y nada más una observación para que sepan todos los televidentes que el salario que reciban nunca debe de ser menor al salario mínimo que está registrado o establecido, ¿no? Para que no, si les dan el salario menor al mínimo, ustedes pueden demandar porque eso es incorrecto. ¿Estoy de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo conmigo? Actualmente el salario está en 67.29 en área A y área B está en 63.77. Okay. Y el trabajador puede, pues no sé, muy bajo. verificar. Sí, no, bueno. Autoridades. No, y si tocamos el punto constitucional, obviamente estamos hablando de que la parte del salario mínimo es constitucional, ¿no? En la fracción sexta nos dice que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para promover educación obligatoria a los hijos. Si tú lees esta parte y te dicen, oye, tu salario va a ser de 67 pesos. No concuerda de ninguna manera. No se te va a alcanzar. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Actividades. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué puedes hacer en este caso? Pues más bien es que está desfasada la realidad de los salarios con la realidad con las necesidades de los trabajadores. Pero yo tengo una duda ¿no? y no sé si al regresar se pueda contestar. Si eso yo sí demuestro, ¿no? Que mi salario es menor, mi salario no me alcanza, como lo que acabas de leer, el salario no me alcanza para vivir decorosamente, ¿puedo hacer algo? Sí se puede hacer. Para se que puede sepan acudir a que ciertas se puede autoridades. Más sin embargo, yo lo que quisiera que ahorita, regresando de un corte comercial, platicáramos son de todas las condiciones de trabajo que debe de tener una persona, incluyendo el salario como tal. Cómo se fija a través de ciertas comisiones, cómo puede uno tratar de hacer las cosas para poder aumentar esa cantidad que percibe. Pero eso lo vamos a tocar después de un pequeño corte comercial, donde veremos, insisto, todas las condiciones de trabajo de cualquier trabajador. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para poder platicar de las condiciones de trabajo de los trabajadores que tienen al trabajar.
Para esto le pediría a la licenciada Carla Báez nos haga favor de señalarnos qué es el salario diario y si se puede o no el salario diario modificar ante las autoridades competentes. Ok. El salario, como lo establece la Ley Federal del Trabajo, es la retribución que debe de pagar el patrón al trabajador por los servicios que presta. Eso es el salario. Mi opinión es totalmente diferente en cuanto a que si el salario no te alcanza para vivir decorosamente como lo establece el artículo 123 y que en la cápsula anterior estamos platicando, no hay una forma en que pueda ser como modificado ese salario. ¿Por qué? Porque sencillamente el salario mínimo general vigente se establece por comisiones que son ajenas a los patrones. Entonces yo considero que no podría ser, ¿no? Todo lo contrario de que si no te pagan tu salario que viene establecido dentro de tu contrato, ahí sí puedes acudir a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y levantar una queja, inclusive esas quejas actualmente son anónimas, para que la Secretaría de Trabajo pueda inspeccionar al patrón que no está cumpliendo con las condiciones mínimas de trabajo que son establecidas tanto en la Ley Federal del Trabajo como en el contrato individual de trabajo. Por ejemplo, si no te pagan tus horas extras, si te hacen trabajar horas extras, si no te pagan tu salario completo, o a veces te pagan y a veces no, todas esas situaciones de incumplimiento por parte del patrón a los trabajadores sí pueden ser reclamadas frente a la Secretaría de Trabajo. Y digo, es muy común este tipo de inspecciones y actualmente con la reforma se incrementaron las multas para los patrones que no cumplan con las condiciones mínimas de trabajo. Por ejemplo, que no tengan registrado a su trabajador ante el IMSS o no le den como herramientas. Todo eso, actualmente las multas son superiores. En la parte de seguridad social, yo sé que es un tema muy amplio, muy controvertido, pero sí me gustaría mucho el que ustedes nos comentaran referente a si yo no tengo seguridad social y sí trabajo para una empresa, ¿qué debo de hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo le llaman la atención a la empresa? Todas las aristas de este asunto. Bueno, por ejemplo, lo que podrías hacer es ir al Instituto Mexicano del Seguro Social, claro, y argumentar que no estás recibiendo la parte de la protección de seguridad social que establece la Ley Federal del Trabajo. ¿Esto es a través de una demanda, alguna queja? Digamos? Es una queja ante la dependencia que atiende a trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social o también ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. O sea, el trabajador tiene dos posibilidades: acudir al IMSS o acudir a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y decir, no estoy registrado ante el IMSS y mi patrón está incumpliendo con este mínimo establecido por la Ley Federal del Trabajo o la Constitución. Esa sería la forma correcta. Y son quejas, como te comenté, que son anónimas. Que incluso, los multan como tal. Sí, los multan. ¿De cuánto es más o menos la multa ahorita? Pues te puedo decir que por cada incumplimiento que el patrón llega a hacer, varía, ¿no? Todo depende de la condición de trabajo que no está cumpliendo, pero pueden ir entre 12,000 por incumplimiento y sumados te pueden llegar a hacer multas muy grandes, sí. ¿Y si un trabajador no tiene seguro social y se accidenta, qué procede? ¿El patrón está obligado a revisar esta situación o qué es lo que pasa? Para que sepan todos los que no tienen seguro social, porque no todos tienen seguro social y se accidentan, ¿qué obligaciones tiene el patrón con este trabajador? Ok, pues es como muy sencillo. ¿Qué es lo que pasa cuando un trabajador sufre un riesgo de trabajo? Puede acudir directamente al IMSS alegando o argumentando que su patrón no lo tiene inscrito y el IMSS pero no le podrá... Pero no creo que sea como muy sencillo, abogada, no, porque pobres trabajadores sufren las de Caín en el momento en que llegan al seguro y no les hacen caso, entonces no es como tan sencillo. No es tan sencillo, pero el IMSS está obligado a atender a cualquier trabajador. Y entonces el IMSS repetirá contra el patrón, claro, inmediatamente. O sea, lo que digo es, no es sencillo para el trabajador, efectivamente, pero el trabajador con el solo hecho de manifestar que su patrón no lo tiene inscrito ante el IMSS, entonces el IMSS tendrá la obligación, sí o sí, de atender
a ese trabajador. Y en este caso IMSS ya el IMSS repetirá en contra repetirá con el patrón, y el patrón ya está obligado, ¿no?, a cubrir la cuota ante el Seguro Social. Y no nada más la cuota, perdón que te interrumpa, no nada más la cuota, sino todo el tiempo que dejó de pagar las cuotas Se le tiene que pagar su salario. Retroactivo, digamos. Es Retroactivo y pagarle sus salarios, ¿no? Bien, de todos modos, esa es una parte administrativa finalmente, pero existe también la parte contenciosa, digamos, la parte judicial, donde también supongo que pueden demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje este tipo de anomalías que está llevando a cabo la parte patrona, para poder pedir que se le incorpore y todo el retroactivo en la parte de atrás. Sí, digamos. efectivamente, dentro de una demanda tú puedes reclamar como prestación principal el pago de cuotas obrero-patronales ante el IMSS, SAR y ante e cualquier Infonavit. cuestión de seguridad social, ¿no? Sí, SAR e Claro. Infonavit, y Ok. que te sean cubiertas y que a su vez te inscriban retroactivamente ante esos institutos como lo establece la ley. Entonces, para que sepan todos los televidentes, sí, yo como trabajador puedo ir, presentar mi demanda, ¿no? Solicito mi seguro social, Infonavit, todo eso lo pueden hacer. Yo lo atacaría por los tres lados, ¿eh? Yo iría Junta, iría Secretaría de Trabajo y Previsión Social e IMSS, para que tanto las tres autoridades conozcan del incumplimiento del patrón. Claro. Y de esa forma presionas al patrón para que lleve a cabo el Serían cumplimiento las de sus multas, condiciones. sería la parte administrativa, sería la parte contenciosa, digamos, y todo eso pues ya puede uno acudir, que se inscriba, que le paguen todas sus cuotas de seguridad social y estarlas revisando, supongo, ¿no? Cada Claro. mes o cada año está revisando que el patrón sí cumpla con el pago de estas prestaciones a fin de que pueda gozar en un futuro de toda la cuestión de seguridad social, ¿no? La pensión, tener pues derecho a una casa a través del Infonavit. Claro. Eso es muy correcto, porque muchas veces el trabajador piensa que su patrón sí está cumpliendo con las cuotas obrero-patronales, pero en realidad no. Entonces, Claro. uno como trabajador también tiene la obligación de regularmente estar revisando Y se lo el patrón. retienen de sus recibos de pago, Sí, supongo, claro. ¿no? Todas estas cuotas que reciben, pues no sería justo que ellos se lo queden y no enteren ese pago a esas autoridades. Que en la práctica se da mucho, que no estén enterando el patrón estas aportaciones que está haciendo el trabajador. El patrón, la misma ley le da esa facultad, ¿no? Para retener, para ser un órgano fiscalizador, ¿no? Porque, bueno, recordemos que son cuotas para fiscales, todo lo relacionado a Infonavit, a la parte del IMSS, y el patrón es el que debe retener, pero a veces no entera, Claro. ¿no? ¿Y si Por son eso tenemos que trabajadores estar... temporales? ¿También tienen derechos? ¿Tienen todo esto porque esto, supongo, es de los trabajadores por tiempo indefinido, ¿no? Indeterminado. Perdón. Pero los trabajadores temporales, También tienen los mismos derechos que marca la ley. Tienen que recibir tanto los proporcionales, las partes proporcionales de todas las prestaciones, como son vacaciones, prima vacacional. También tienen derecho a ser inscritos ante el IMSS. Tienen los mismos derechos. Claro. Sería un contrato a lo mejor por tiempo determinado, como Sí, tal. por una obra Y ahí- determinada. o una obra y de ahí tienen todos sus beneficios de seguridad social. O una temporada en específico. Por ejemplo, ahora con la nueva Ley Federal del Trabajo se incorpora la parte de temporalidad, ¿no? Que Claro. los trabajadores pueden prestar por temporadas, como son vacaciones, en donde se incrementa el trabajo para los patrones, o para las fiestas decembrinas, en donde muchas empresas requieren de más mano de obra o de más personas que le puedan ayudar a sacar el trabajo. Claro, claro. Bueno, las cuestiones de seguridad social son muy amplias. En otros programas vamos a tocarlos más a fondo, pero sí me gustaría que, bueno, aquí nuestros panelistas me puedan decir más o menos cuáles son los rubros exactos que uno tiene como trabajador que estar observando para saber exactamente cuáles son sus condiciones de trabajo. Sean vacaciones, prima vacacional, aguinaldos, o sea, ¿en qué se fija todo el trabajador que tiene que estar en su contrato para poder observar o en su caso demandar si el patrón no les está otorgando, no les está respetando esas condiciones de trabajo? No sé si podamos una breve reseña de cuáles serían los rubros. Mira, te propongo algo, cada uno vamos a fijar alguna. Yo te voy a hablar de lo principal que se debe fijar es en el salario.
El salario, hoy tenemos una gran herramienta, que son los recibos, los CFDIs, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ya el patrón ya los va a expedir y le va a notificar ante las autoridades fiscales que te está pagando. ¿Cuál es el salario como tal? ¿Cuál es el salario como tal? Que ¿no? presenta la parte patronal. La parte proporcional, ¿no? Okay. Ese es un punto que yo cuidaría mucho. Que también aunado a esto quisiera tocar también qué empresa te está contratando. Que yo quiero pensar que si es realmente mi patrón o estoy en una subcontratación, ¿no? Saber exactamente cuál es tu Lo patrón. que hoy en día le llamamos outsourcing o insourcing, porque muchas veces ya es la misma empresa. Ese es otro tema que vamos a tener que tocar es muy amplio, más adelante. Pero ¿no? creo importante que siempre nos estemos fijando quién es el que nos está contratando, quién es nuestro patrón realmente, ¿no? Claro. Sí, no sé si pudiéramos checar, digo brevemente, porque no nos alcanza mucho el tiempo, porque aparte, insisto, esto se va a ver en otros programas, más a detalle, pero por ejemplo, ¿qué otra cuestión se tiene uno que fijar? Por ejemplo, que la jornada venga establecida, ¿no? Que venga establecida. Si tú y el patrón se pusieron de acuerdo en que ibas a trabajar de lunes a viernes, venga así establecido de lunes a viernes o los días que tú quedaste con el patrón que ibas a prestar los servicios. Así como, por ejemplo, el horario y también lo que es muy importante es la hora de comida, ¿no? Muy bien, muy bien. Acá, ¿qué sería importante? Bueno, yo algo que creo que tiene que saber la gente, las vacaciones, ¿no? Las Por ejemplo, que tienen derecho, a partir de que cumplan un año continuamente trabajando, tienen derecho a 6 días de vacaciones y se van agregando 2 días por año, hasta llegar a 12. Es muy importante para que también lo sepan, ¿no? Y que las tomen. Y que las tomen, porque si no las toman, sí, prescriben y ya no las van a poder volver a tomar. ¿Cuál otra prestación sería importante que usted considerara? Pues el hecho de que ya ahorita actualmente la ley señala de que el trabajador tiene derecho a una alimentación dentro de la misma institución donde está trabajando, de acuerdo a una ley que es reglamentaria del artículo 123 constitucional, que habla de que el patrón tiene la obligación de brindar una alimentación nutritiva al trabajador. Eso lo supliría, digamos, la Ley Federal del Trabajo, digamos. Lo que pasa es que es una ley que surge después de la reforma laboral. Es algo curioso y es la que establece precisamente esa obligación del patrón de proveer de una alimentación nutritiva a su trabajador. Pero aquí yo sí quiero como acotar el comentario del licenciado en cuanto que no es una obligación para todos los trabajadores. Definitivamente no es para todos los trabajadores. El caso en concreto, digamos. Y para tipos de trabajo en específico. Claro. Bueno, hemos estado checando la parte de las condiciones de trabajo. Hay varias condiciones de trabajo. Esto lo vamos a ir viendo en otros programas. Regresando de un corte, vamos a tocar el tema relacionado a qué pasa cuando son despedidas las personas. Este es un tema muy importante. Le pido que no se vaya. Acompáñenos después de este bloque comercial. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta y en esta ocasión vamos a platicar acerca de cuando uno es despedido. Ya tengo un contrato de trabajo, ya tengo las condiciones de trabajo, más sin embargo, también hay posibilidades de que yo ya no quiera trabajar para una empresa o para una persona en particular, de que la empresa o el particular ya no quieran darme ese trabajo y yo quiera seguir en el trabajo dándolo día a día. ¿Qué pasa en este caso? No sé si la licenciada Carla nos puede precisar cuál sería la diferencia de un caso y del otro caso. Ok, en el primer caso que nos estás mencionando es cuando yo como trabajador decido cambiarme de trabajo o, por ejemplo, terminar mi relación de trabajo con el patrón, ¿no? Porque esa posibilidad existe. Existe de que yo decida terminar con la relación de trabajo. Ahí, ¿qué es lo que corresponde que te paguen? Por ejemplo, te pueden pagar todo lo que son partes proporcionales de prestaciones, como son vacaciones, aguinaldo, prima vacacional. ¿Qué es la prima vacacional para que sepan todos los televidentes y entiendan por vacaciones y por prima vacacional? Las vacaciones, sí, para que quede un poco más claro, ¿no? Las vacaciones, como dijimos, es una vez que tú tengas cumplido un año, tienes derecho a 6 días de vacaciones, que se van incrementando de 2 en 2 hasta los 12.
¿no? Hasta los 12 años de prestación de servicio, que ahí ya entraríamos, para no precisar ahí, cada 4 años se incrementa en 2, ¿no? Esas son las vacaciones, pero es totalmente diferente la prima vacacional porque la Ley Federal del Trabajo habla de un porcentaje, que es el 25% sobre esos 6 días, por ejemplo, sobre las vacaciones que corresponden. Eso, un trabajador tiene el derecho a recibirlo cada año, de forma anual. Esas son las vacaciones. O sea, si yo renuncio a un trabajo, sea como sea, tengo el derecho a un finiquito. Sí, el finiquito. El finiquito son los proporcionales de esos 3 rubros. Serían del aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Por ejemplo, si tenías comisiones y te adeudan comisiones, en ese finiquito tiene que venir comisiones o cualquier otra prestación que de los salarios de vengados. Los salarios de vengados. Por ejemplo, si tú renuncias a tu trabajo el día 15, tienes derecho a que en tu finiquito vengan esos 15 días de salarios de vengados. O también si renuncias un día 7, también esos días, la parte proporcional de esos salarios, sí, de esos salarios. O sea, digamos que el finiquito, perdón, es la cara bonita de terminar la relación de trabajo, ¿no? Sí. Me dijiste un punto clave. Yo creo que aquí, y para que lo entiendan mejor el auditorio, tenemos 2 formas, la terminación y la rescisión, ¿no? La terminación, ¿qué quiere decir? La terminación es los dos estamos de acuerdo o vamos a llegar a un convenio para que tú ya no seas mi trabajador, ¿no? Y la rescisión es el incumplimiento de una de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que, encontramos diferentes supuestos, ¿no? Llegas en estado de embriaguez, cualquier de los supuestos que nos establece la ley. Obviamente no vamos a tener los mismos beneficios o el patrón va a tener las mismas cargas si se da por terminado, por mutuo consentimiento o si se da por rescindido, ¿no? Que eso es el punto que está tocando ahorita la licenciada para ampliar, ¿no? Efectivamente, hay que distinguir, y también hay otra figura, la parte del despido, ¿no? Claro. La parte del despido, si te despiden, ¿a qué tienes derecho? Bueno, además de las partes proporcionales, como vimos en el finiquito, tienes también el derecho, como lo marca la Ley Federal del Trabajo, al pago de la indemnización constitucional, ¿no? Okay. Y 20 días por año. Que ahora bien, eso está a potestad del patrón, ¿no? Porque tanto la indemnización constitucional como los 20 días por año, solamente así como lo establece la ley, es que tú hayas demandado y tú hayas ganado. Pero nada más para que sepan, la indemnización constitucional es el pago de 3 meses, de salario, ¿no? Para que sepan cuál es la liquidación constitucional. Eso sería en el caso de un despido injustificado. De un despido injustificado. O sea, en la parte de un finiquito, que sería la terminación del contrato con un trabajador, y él está de acuerdo, él ya no quiere trabajar para el patrón. Ahí se da, insisto, el finiquito, con sus 3 rubros, que sería la parte proporcional de aguinaldo, prima vacacional y vacaciones. ¿Y forzosamente tiene que dar una renuncia o no la tiene que dar si él se quiere ir? El trabajador tiene que presentar su renuncia por escrito. Ese es en el caso de que el trabajador se quiera ir. ¿Okay? Sí. En la parte donde el patrón ya no le quiere dar el trabajo al trabajador, puede haber, entiendo que 2 situaciones. La primera sería un despido por causa injustificada, en caso de que el patrón diga, porque ya no quiero seguir con esta relación de trabajo y no se adecuan ciertas modalidades, sería un despido injustificado. Pero también existe la otra parte, que es el despido de forma justificada. Por rescisión de trabajo. Por rescisión de trabajo. ¿Esto en qué casos da? La causa justificada para el patrón, ¿cuál sería como tal? Bueno, para los trabajadores lo establece el artículo 47 y un ejemplo sería, como lo comentó el licenciado, que llegue en estado presentarse de en estado de hostigamiento, acoso sexual o más. Con la nueva reforma se incorpora esta parte de hostigamiento sexual. Hostigamiento y acoso sexual, ¿no? También vienen las 2 figuras como tal, ¿no? Revelar algún secreto de la empresa también es otro. Ir en contra de los intereses, de los patrones. Exacto. Todo sería de forma justificada. Desobedecer al trabajador. Al patrón. Al patrón, disculpa. Pero tenemos que tocar aquí un punto muy, muy, muy importante, que es el patrón tiene que notificar, ¿no?
Claro, Ajá. tiene Tiene que hacer que un aviso notificar. de rescisión. Tiene que ¿A avisar. quién le avisa? ¿A quién le avisa esta parte, el patrón? De Se le entrada, puede al avisar trabajador. al trabajador directamente o puede ir a la Junta de Conciliación para que la Junta se lo notifique al trabajador. Hoy en día Dentro encontramos de los 5 dentro días de las siguientes. reformas encontramos este supuesto. ¿Por qué? Porque tú tienes que notificarle, ¿no? Recordemos que el trabajo no va a ser una relación de odio, ¿no? Busca esa armonía siempre. Entonces, dentro de las reformas te dice, ¿sabes qué? Vamos, yo autoridad, ahora ya puedo hacerte a ti, trabajador, la notificación, ¿no? Ya te puedo notificar yo, ¿por qué? Porque muchas veces desaparecía, ¿no? Y en el momento el trabajador llegaba y demandaba. Entonces el patrón decía, oye, yo te quise notificar, pero ya nunca te encontré. Por eso se generó esta figura. De poder ir Esta el figura patrón de que- a la Junta, de que el patrón ¿no? vaya para que la directamente a la Junta le Junta. notifique al domicilio, al último domicilio que el trabajador tiene Tiene registrado. Ojo, eso es lo que nos está marcando la ley. En la práctica esa cuestión la vemos un poquito complicada. ¿Por qué? Porque no hay suficiente personal en las juntas. Entonces no están haciendo estas notificaciones. La ley te establece el término, pero bueno, nunca vamos a llegar a ese término, ¿no? Pero bueno, es una forma. Ahora, ¿quién puede despedir a un trabajador? O sea, ¿cualquier persona de una empresa puede despedirlo? ¿O quién podría? Pues la ley no establece así como tal quién puede llevar a cabo un despido, pero de la interpretación y de la práctica, ahora sí que se puede decir que podría ser cualquier superior jerárquico o cualquier persona que tenga facultades de administración y dirección en una empresa. Ok. O sea, no importando que no sea a lo mejor de su misma división de trabajo, No que vengan importando de otra que sea. división y lo despidan. Sí, mientras que esa persona sea un superior jerárquico o tenga esas facultades, ¿no? De gerencia, de administración, de dirección en la empresa. Se puede llevar a cabo el despido. También es importante mencionar que cuando te liquidan, ¿no? Tú como trabajador puedes no firmar, ¿no? Exacto. Y puedes ir a demandar a la Junta para que puedas tú solicitar que te reinstalen nuevamente, siempre y cuando ganes el juicio, ¿no? Para que te reinstalen a tu puesto que tenías. Eso es muy importante. Cuando tú no estés de acuerdo en que seas despedido o porque Que es injustificadamente. exactamente, que es injustificadamente, que tú creas que no realizaste ninguna circunstancia de la cual pudiera derivar un despido, tú tienes el derecho de ir ante la Junta y presentarte y demandar. Dentro de los márgenes que establece la ley, tienes 2 meses para poder demandar y eso es un punto que siempre tienen que tener en consideración los trabajadores porque se les suele pasar esos 2 meses, entonces Y prescribe, supongo. y prescriben sus derechos. Por eso es tan importante que una vez que sean despedidos puedan acudir ante las juntas, que son las autoridades laborales para conocer estos asuntos y poder hacer válidos los derechos. Sí, y ahí el trabajador tiene que decir que fue despedido injustificadamente y demostrarlo, ¿no? Claro. Demostrarlo para que el patrón nuevamente lo vuelva a contratar o se le pueda dar la prima vacacional y todo este tipo Todas de las cosas. Las prestaciones que se le adeudan de liquidación. O sea, Aquí lo importante es exhortar siempre al trabajador, que no tiene que tener miedo, ¿no? Que no tiene que ser oprimido por un patrón o muchas veces los meten a un cuarto, te dicen, oye, te vamos a meter una denuncia penal. Es que ahora, perdón que lo te vamos a diga, hacer. está muy de moda y muy nuevo el famoso mobbing, ¿no? En las empresas. ¿Qué es esto? Que el trabajador, que el patrón, con tal de que el trabajador renuncie para no liquidarlo, lo está hostigando, lo está molestando. ¿Para qué? Para que el trabajador renuncie. Será un terrorismo laboral. Es terrorismo laboral. Y está muy de moda, es muy nuevo, ¿no? Ahora que los patrones hagan este tipo de cosas para no liquidar a sus trabajadores, sino para finiquitarlos. Para que el mismo trabajador... Le cuesta menos. Le cuesta menos, exactamente. El mismo trabajador diga, no, ya me están en una especie de bullying, ¿no? Laboral, ¿no? Me están molestando, ya no aguanto ir al trabajo, entonces por su propia Firmo la voluntad renuncia y firmo la me renuncia, voy. o yo mismo renuncio, ¿no? Ok, Para que le salga más barato al patrón. bien. Bueno, como ustedes ven, este tema es muy importante. En resumen, si usted es despedido, acuda con un profesional en esta materia para poder reclamar todos sus derechos ante los patrones
y checar bien si es un despido de forma justificada, injustificada, o es porque ustedes ya no quieren seguir con esa relación de trabajo. Este tema vamos a tocarlo, insisto, a mayor profundidad en próximos programas. Más sin embargo, el tiempo se nos está agotando. Yo quiero agradecer aquí a los panelistas que nos acompañaron a este programa. De igual forma, les voy a pedir, les comento que el próximo programa se va a tratar sobre el matrimonio, sobre el divorcio, es algo muy importante. Y los espero aquí el próximo miércoles a las 9 de la noche, aquí en Vibra TV. Les deseo una muy buena noche. Muchas gracias a todos ustedes. Y recuerden que la justicia es ciega, nosotros no.